Lo que se cuece detrás de un dólar que no tiene límites. Escribe Jorge Altamira, 16 de octubre de 2020. Columna publicada en perfil.com el 15 de octubre. La suba constante del dólar es la señal de una crisis financiera inminente y de una crisis política de alcances indeterminados. Quienes hacen el trabajo de zapa de esta devaluación paralela tienen 7.000 millones en contratos de futuros vinculados a la cotización del mercado oficial. Una megadevaluación les reportaría un beneficio colosal. Se repite la novela que protagonizaron Vanoli y Kicillof en 2015 en beneficio de los Caputo y los Sturzenegger. Otro tanto ocurre con quienes guardan la soja o no liquidan la exportación agroindustrial. Una devaluación sería además un doble premio para quienes sacaron divisas del país. Hay una fuerte especulación sobre la quiebra del Banco Central y sobre la quiebra del Tesoro. Sobre ella se monta una crisis política. La consecuencia inmediata de una devaluación sería la suba de precios y de tarifas en medio de una inflación que es del 3% mensual, a pesar de la caída del consumo y de la demanda agregada. El gobierno enfrenta una crisis de reservas por varias razones. Una es el pago de los intereses de la deuda externa durante el tiempo de la negociación con los fondos internacionales. Para conseguir un alargamiento de plazos de la deuda, no se le ocurrió nada mejor que pagar por adelantado. La razón principal, sin embargo, es la gestión capitalista de la pandemia. Por un lado, los subsidios a la población sin empleo fueron financiados por medio del ELIX a una tasa anual del 40%, o sea, mediante deuda pública. Entre el ELIX y pases pasivos, el Central acumula una deuda de casi 3 billones de pesos. En el mismo plano, financiar la pandemia, se ubica el aumento de la deuda del Tesoro. La gestión económica de la pandemia se convirtió en un negocio bancario y financiero. Por otro lado, las grandes empresas recibieron rescates de todo tipo, préstamos subsidiados, aportes no retornables e incluso créditos corrientes que fueron derivados a la especulación cambiaria. La pandemia precipitó en todo el mundo un rescate sin precedentes del capital, no de la vida. Quedó expuesto el rol nefasto de la privatización de la salud, de los ajustes y del enorme deterioro de las condiciones de vida de los pueblos. El neoliberalismo o el anarcocapitalismo atribuye la crisis a un exceso de pesos en circulación. No añade que esos pesos los tienen en su poder los capitalistas, financiados por el Estado, no los trabajadores. La maniobra de usar los pesos para llevar el dólar a 170 pesos, para vender luego la soja o cobrar la diferencia en el mercado futuro, es mucho más que un puré. Todo esto ocurre incluso en mayor medida a escala mundial. La deuda pública alcanza la friolera de 80 billones de dólares, el 100% del Producto Bruto Interno de todo el mundo. Es el dinero volcado por el Estado al capital. La deuda pública norteamericana alcanzó los 28 billones, un 140% del PBI. En lugar de instrumento de salida para una crisis humanitaria, el capitalismo opera como una pesada carga adicional para los seres humanos. En Argentina ha sumido el salario y la jubilación en una miseria sin precedente y agravado la atención de la salud, la vivienda y la educación. La megadevaluación en ciernes amenaza llevar a la Argentina trabajadora a una catástrofe. A la pandemia le quiere sumar una hiperinflación. La operación devaluatoria apunta a acelerar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Más allá de alargar los plazos de pagos de la deuda dejada por Macri,
El reclamo es que el gobierno solicite un préstamo de emergencia y que otorgue al FMI la tutela de un plan económico. Acelerar, asimismo, las reformas previsionales y laborales. Significaría descuartizar al gobierno con mucha anticipación al vencimiento de su mandato. De otro lado, el elenco devaluador reclama despojar a la actividad económica del peso de las restricciones de salud. Una gran parte del establishment mundial caracteriza las cuarentenas o confinamientos de cualquier tipo como una estatización de la economía. La piedra libre podría terminar en un rodrigazo. El gobierno de los Fernández se encuentra inmovilizado por todas estas contradicciones. Superan su capacidad de arbitraje y de gestión. El nudo será cortado, por un lado, por crisis políticas al hilo, y por el otro, por movilizaciones populares.